a tener una vida práctica conforme al carácter de Dios en nosotros. No podríamos empezar la lectura, ni mucho menos el estudio de este libro, sin recordar algo importante. Proverbios es esa vida que todo creyente debe buscar y anhelar. Proverbios muestra todo el mal del cual el creyente se debe apartar diligentemente. Pero llevar esta vida y apartarnos de ese mal solo es posible en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. Cualquier intento por vivir lo que este libro contiene separado de Jesús es infructuoso. Es por Cristo y en Cristo que anhelamos vivir como Proverbios lo enseña y apartarnos del mal como Proverbios lo indica. Vamos a leer Proverbios 21, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen todos? ¿Niños están con nosotros? Bueno, dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera al justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegrías para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará ¿qué? La vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio, y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción.
El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Señor, gracias por esta bella porción de la Escritura que hoy es puesta delante nuestro para meditar, para evaluar y someter a prueba conforme a tu Escritura. Hoy queremos examinar todo lo que será enseñado a través de tu palabra y conforme a tu palabra obedecer en completo gozo y deleite. Que tu Espíritu Santo nos asista, por favor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces hemos estado estudiando Proverbios y por favor, permítame preguntarles para ver si me he hecho entender. Proverbios es la clase de vida que solo ¿quién puede vivir? El creyente. Y muestra todo el pecado del cual el creyente se debe apartar. Pero esto solo es posible ¿en quién? ¿Están seguros de ello? ¿Puedo entonces continuar? Eso no lo podemos perder de vista. ¿Cuáles son los títulos que utiliza Proverbios para hablar de aquel que no ha puesto su fe en Dios? Hay varios títulos, pero que apuntan a lo mismo. El impío significa sin santidad, aquel que no ha sido santificado por Cristo, ¿cierto? El necio, el imprudente, el insensato. Y al cristiano o al creyente o al hijo de Dios lo llama sabio, justo, recto, prudente. Pero hemos visto entonces que aún el creyente, después de ser salvo por gracia, puede actuar lamentablemente como actúan los necios. Puede ceder a la imprudencia, puede actuar con negligencia. Por tanto, estas enseñanzas debemos estarnos repitiéndonoslas a diario. Por eso son 31 capítulos, cuyo propósito es que estos principios prácticos puedan ser meditados cada capítulo, cada día del mes. Y sería un buen complemento a las lecturas devocionales que ustedes diligentemente hacen. Este capítulo, que es una sección que venimos analizando ya hace varios miércoles, inicia con algo especial y nos muestra algunos elementos sobre la confianza en Dios y la confianza que el hombre tiene en sí mismo. El contraste entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El versículo 1 empieza a mostrarnos la relación de Dios con los reyes y dice que los reyes o el corazón del rey son dirigidos y gobernados por Dios. El río, las aguas que allí se mencionan, las aguas que ven nuestros ojos, tienen un curso. ¿Quién se lo dio? Dios. Cuando nosotros vemos la grandeza del río Cauca, cuando vemos la inmensidad del río Magdalena, ¿quién le dio ese curso? ¿Quién le dio esa dirección a estos inmensos, poderosos ríos? Dios. ¿Y lo hizo cómo? Con poder. Entonces dice, así como Dios dio dirección al río, asimismo el corazón del rey está sujeto al propósito de Dios. Pero recordemos esto, cuando el rey peca, no es porque Dios ha producido en él el deseo de pecar. Él lo hace libre y voluntariamente. Pero cuando el rey hace entonces lo malo y es responsable de su pecado, no hay ninguna maldad,
no hay ninguna perversidad cometida por los reyes que tome a Dios por sorpresa o altere el plan y el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es inalterable y no hay rey que pueda cambiarlo, no hay gobernante que pueda transformarlo. Entonces, Proverbios le está diciendo a su audiencia: confíen en Dios y acudan a Dios. Cuando los reyes se levanten con poder, no olviden quién dirige los ríos y quién tiene el poder de dirigir el corazón de los reyes, porque ningún rey puede escapar al designio y al propósito de Dios. Y esto es difícil de entender, y mucho más en épocas electorales, cuando vemos que al poder llegan personas que causan gran mal. Pero podemos decir como pueblo de Dios: Señor, descansamos en que sea quien sea que llegue al poder, ninguno podrá escaparse o alterar o dañar tu plan y tus designios. También muestra entonces que el hombre tiene una tendencia en el versículo 2. Acostumbra a considerar recto su camino, a verse como alguien bueno. Fácilmente tenemos la tendencia de elaborar grandes planes, grandes proyectos y decir: yo sí soy muy sabio, esta idea no se le ocurrió a nadie más. Y nuestra tendencia es creer que nuestras conclusiones y nuestras determinaciones son muy buenas. Pero ¿qué dice el texto? Es Dios quien tiene el poder para juzgar verdaderamente qué tan buenas y rectas son nuestras determinaciones. ¿Y qué nos está entonces diciendo este texto? Que sin importar cuán bueno parezca ser el camino que queremos tomar, las decisiones que queremos llevar a cabo, es necesario ir al Señor para que pese nuestro corazón y nos ayude a discernir si el camino que hemos trazado es tan recto como creemos. Porque muchas veces nos daremos cuenta que al ir al Señor, ese camino que a nuestros ojos parecía recto era un camino que conducía a la muerte, como ya lo estudiamos antes. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos dice el texto? Que sin importar cuán recto sean nuestros ojos, el camino que queremos tomar, siempre debemos decirle: Señor, por favor, evalúa mi corazón y ayúdame a discernir si esta decisión, si esta acción es la correcta. Como padres, como esposos, cuando tomamos decisiones que involucran a nuestros hijos, pueden parecer a nuestros ojos recto, pero a los ojos de Dios también lo son. ¿Cuántas veces nos vemos como buenas personas, pero a los ojos de Dios realmente estamos caminando en rectitud? ¿Cuántas veces creemos estar siendo excelentes sacerdotes porque estamos instruyendo nuestro hogar, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que estamos enseñando, pero no con sabiduría y amor, sino con dureza y soberbia? ¿Cuántas veces la esposa puede pensar que está haciendo una ayuda idónea sujeta, pero cuando va a la Escritura se da cuenta que está dando lugar a la rebeldía y al orgullo? ¿Cuántas veces los padres piensan que están dirigiendo e instruyendo a sus hijos con acierto, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que estamos saltando la solicitud que Pablo hizo en Efesios? Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Cuántas veces creemos que estamos diligentemente amonestando a las personas en su pecado y enseñando, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que amonestamos y enseñamos, pero no con sabiduría? Por eso entonces, cuando miremos nuestro camino, no confiemos en nuestras conclusiones, sino que ¿qué debemos hacer? Señor, esta determinación es correcta. He decidido callar y no voy a decir nada. Creo que es lo mejor. ¿Es bíblico lo que estás haciendo? El versículo 3 habla de que Dios está interesado en algo más que sacrificios y esfuerzos humanos. ¿En qué está interesado Dios, según el versículo 3? En la justicia y el juicio que traen nosotros, ¿qué? Obediencia.
obediencia. Dios quiere una vida de obediencia más que de sacrificios que no involucran nuestro corazón. ¿Cuántas personas caen en una vida religiosa de arduas disciplinas? Y no quiero decir que las disciplinas sean malas. El problema es cuando se hacen sin que nuestro corazón esté involucrado. Dios quiere una obediencia de corazón, pero también debemos ser diligentes en obedecer, aun cuando nuestras emociones nos dictan lo contrario. Y quiero hacer este balance, porque hay personas que dicen, es que hasta que no nazca en mí el deseo de obedecer, no lo voy a hacer, porque no quiero hacer una obediencia hipócrita. Si ese es tu principio, nunca vas a obedecer, porque no va a haber un solo día en que tu carne te diga, sí, por favor, no peques más. Toda obediencia va a ser hipócrita a los ojos de nuestra carne si entendemos por hipócrita hacer algo que no quiero. Pero lo que está diciendo el texto es que a Dios no le agrada cuando pensamos que con simples esfuerzos y sacrificios estamos siendo aceptables a Él. Muchas veces creemos que a través de actos de servicio o por esfuerzos humanos estamos agradando a Dios, pero Dios más que servicio, más que acciones, quiere un corazón que lo ama y que lo obedece en consecuencia a ese amor. ¿Está mal servir? No, tenemos que servir. Todo creyente debe servir. Yo no sé si usted algún día se ha levantado y alguno de los miembros de su cuerpo le dice, no, por favor, déjame en casa. ¿Se imagina donde usted se levanta y el pie derecho le diga, no, hoy no quiero ir a trabajar? Ah, bueno, está bien. Todos los miembros del cuerpo tienen un propósito. Cada creyente en el cuerpo de Cristo tiene que servir y no para comprar a Dios con su servicio, como consecuencia de una obediencia que brota de su corazón. El verso 30 tiene relación también con este aspecto y dice, no hay consejo, sabiduría o inteligencia que pueda levantarse contra Dios, que pueda robarle a Dios su gloria o encontrar falla o debilidad en Él. Es decir, debemos confiar en Dios, en que Él gobierna sobre todas las cosas y aún en el corazón del Rey. Que no debemos confiar en nosotros mismos o en nuestras propias conclusiones, sino que es Dios quien pesa los corazones. Pero que tampoco hay alguna conclusión, algún consejo o algún pensamiento inteligente que pueda ser utilizado para decir Dios no es quien dice ser y no tiene poder para hacer lo que Él promete. Ningún argumento tendrá peso delante de un Dios santo. Por tanto, Proverbios nos está diciendo, cuando pienses que has encontrado un argumento que parece ser sabio, inteligente, que muestra una falla en Dios o una falla en su lógica, no te engañes. Ningún argumento tiene el poder de encontrar falla o debilidad en el único Dios verdadero. Pero este capítulo tiene otro texto que habla acerca de la forma como debemos entender a Dios. Ya lo vimos como soberano sobre todas las cosas y las autoridades, como aquel que es omnisciente y conoce verdaderamente nuestro corazón, como aquel con el que no podemos contender con argumentos y utilizar nuestros argumentos para salirnos con la suya. Pero esa soberanía de Dios también tiene una relación ¿con qué? Con la responsabilidad humana. Porque el versículo 31 que nos dice, claro que Dios es soberano, pero ¿cuál es nuestro deber? Alistar el caballo para la guerra. Piensa en el escenario que está planteando el escritor. Piensa en la guerra. Viaje conmigo a esta pequeña situación. Dos pueblos tienen que enfrentarse por territorio. Los hombres preparan sus ejércitos, preparan la caballería. Un pueblo ha puesto su confianza en Dios, el otro no. El pueblo que ha confiado en Dios se levanta y dice, Dios es poderoso. Y simplemente se queda sentado, no alista el caballo para la guerra. Y se reúnen en el patio
del pueblo a decir: Señor, nos quedaremos sentados esperando a que nos des la victoria. ¿Es verdad que Dios es poderoso? Sí. Pero Dios ordena al ejército de su pueblo a que tenga una actitud pasiva en el momento de la guerra. ¿Qué sería un creyente responsable? Señor, conozco tu poder, pero voy a preparar mi caballo y me voy a preparar para la guerra como si la victoria de esa guerra dependiera de mí. Pero cuando terminemos esta guerra y veamos nuestra victoria, sé de quién es la victoria. Es por tu poder y no por mi fuerza. Y esto sí que es importante en la iglesia actual. Porque a veces los creyentes: sí, Dios, eres poderoso. Sí, Dios, sé que tú me vas a proveer un gran trabajo, pero no somos diligentes en buscar un trabajo. Sí, Dios, tú vas a concederme esto, vas a concederme aquello, pero no hacemos lo que responsablemente nos toca. Señor, tú eres poderoso para ayudarme a vencer mi pecado, pero no oro, no leo la escritura, no tengo comunión. Claro que la victoria la da Dios, pero nosotros somos responsables. Señor, confío en que tú tienes el poder de salvar a mis hijos, pero yo soy responsable de predicarle el evangelio. Este texto entonces nos habla de que nuestra confianza está en el poder de Dios y que toda victoria que obtenemos proviene de Él. Pero esa victoria tiene una responsabilidad que le precede, ¿y es cuál? Que alistemos el caballo para la guerra, que seamos diligentes en cumplir con nuestro deber. Luego, este capítulo también habla y hace el paralelo que todo el libro ha venido haciendo entre el impío y el justo. ¿Y qué nos dice acerca del impío? Recordemos características que ya han sido mencionadas. Nos recuerda que el impío tiene una característica: es orgulloso. Y ojo, esto es muy importante: el orgullo no es un rasgo de personalidad. El orgullo se llama pecado. Es que es su personalidad, no, es su pecado. Y déjeme decirle algo: todos luchamos con este pecado. Todos tenemos un orgulloso adentro que se presenta con diferentes máscaras. Dice acerca del impío que éste será destruido por la misma maldad que tolera. Miren lo impresionante de esto. El impío tiende a ser permisivo con la maldad. Y esa misma maldad que no trata es la misma maldad que luego se levantará contra él y lo destruirá. Otra de las características del impío que nos muestra el versículo 10 es que siempre está deseando hacer lo malo y no ayuda al prójimo. Al impío no le gusta ayudar a su prójimo. El verso 12 dice que el impío tiene un hogar que es trastornado por el mal, que el justo ve ese hogar y solo encuentra sufrimiento. Mis hermanos, ¿cuántos hogares que gozan de gran poder económico, de prestigio y fama, pero en los cuales Dios no está, viven trastornados por causa de su maldad? Conflictos internos, matrimonios infelices, hijos que no se sujetan a sus padres, padres que lastiman a sus hijos. ¿Por qué? Porque aquel que intenta caminar en este mundo sin Dios, tarde o temprano será trastornado, será afectado por el propio mal al cual se ha acostumbrado. ¿Y cuál es el fin que le espera al impío? Dice el versículo 15: será destruido por la justicia. Y esto es muy importante. Hay un día de juicio. Y este versículo 15 habla de la sentencia final del impío. Será destruido. ¿Por cuál justicia? Por la justicia perfecta de Dios. Esta que será manifestada y será visible en el día final en Jesucristo. Y todo aquel
que insiste en vivir esta vida separado de Cristo, está descrito en este versículo, será destruido al final, pues al ser evaluado por esta justicia, será hallado que culpable. El versículo 16 nos da otra característica del impío y dice que tiene por costumbre apartarse de todo lo sabio y estar con los muertos. Cuando nosotros dejamos de mirar la sabiduría, nos estamos acercando más a la tumba. Pero a medida que alejamos nuestros ojos de la sabiduría, empezamos a encontrar deleite en la interacción con los muertos, es decir, en la interacción con todos aquellos que no aman a Dios. Empezamos a congraciarnos con las prácticas pecaminosas que antes reprochábamos. Cuando dejamos de seguir la sabiduría, empezamos a alinearnos, a congraciarnos con las prácticas de pecado. Pero mientras nuestra mirada esté puesta en todo lo sabio, nuestro corazón siempre querrá alejarse del mal. ¿Qué más nos dice este capítulo acerca del impío? El impío también será entregado en rescate del justo. Habrán momentos en que éste tendrá que asumir las consecuencias por bien de aquellos que han puesto su fe en Cristo. El versículo 20 nos dice que todo lo despilfarra. Que el impío no es que no tenga acceso a las provisiones, sino que por no tener su corazón guiado por Cristo, tiene una característica: despilfarra todo lo que tiene delante suyo. Mis hermanos, cuidado, que la mala administración de los recursos que Dios nos da es un hábito que no debe ser parte de la vida del cristiano. Debemos ser buenos administradores de una provisión que no nos pertenece. El versículo 27 nos dice que con sus sacrificios y con sus obras intenta presentarse ante Dios. Pero todo esto que el impío hace para querer congraciarse con Dios a los ojos de Dios es ¿qué? Abominable, y más cuando lo hace para intentar sobornarlo. Mire qué importante esto. ¿No es lo que suele suceder en muchas prácticas religiosas de nuestro contexto? Hombres habituados a hacer lo malo, que el domingo se presentan a la iglesia, elevan una oración, dan unas cuantas monedas, dan unos cuantos billetes y con eso piensan que apaciguan la ira de Dios para seguir haciendo lo que bien les place. Rituales religiosos, ceremonias religiosas para tratar de apaciguar la ira de Dios, para que Él les permita seguir viviendo a su manera. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces tratamos de ofrecer a Dios nuestras buenas acciones, nuestro tiempo devocional, para que Él nos permita seguir pecando? Pero ¿qué dice este texto? Cuando el hombre procede de esta manera, esto es abominable a Dios. Todo ritual religioso, toda práctica religiosa con la que esté intentando manipular a Dios para obtener un beneficio mientras quiero seguir pecando, es abominable a Dios. Hay personas que dan mercados, pero no porque aman a Dios. Hay personas que regalan casas. En nuestro país, hombres que hicieron barrios. Pero eso no compra a Dios. Eso es abominable a Dios. Pues Dios no es un político corrupto que se compra con dinero. Pero luego nos habla del justo. ¿Y qué nos dice del justo? El justo es todo lo contrario al impío. ¿Y quién es justo de acuerdo a lo que hemos estudiado? ¿Quién? Justo es aquel que ha puesto su fe en Cristo. Porque solo por Cristo podemos ser declarados como justos. Los caminos del justo son limpios, son rectos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies que guía nuestros caminos.
Dios los ha limpiado mediante la sangre de su precioso Hijo para que podamos transitarlo en Él, por Él y para Él. El impío se molesta por la justicia, pero el justo, ¿qué siente? Alegría por la justicia, dice el versículo 15. Nosotros los creyentes debemos alegrarnos cuando hay justicia en contra del mal, porque Dios es justo. El impío será destruido, pero ¿saben qué certeza tiene el justo? Dice el versículo 18, siempre será rescatado por Dios. Dios es nuestro rescate. Dios es el rescate de cada creyente. ¿Has creído? Puedes decir, Señor, sí, esa verdad es para mí. Estoy seguro de que si caigo tú me levantas. Estoy seguro que en la adversidad tú estás ahí para rescatarme. Versículo 20. Vimos que el impío despilfarra, en cambio el justo es un buen administrador, y por causa de su buena administración en su casa hay abundancia, abunda la miel. ¿Ven los contrastes? El justo, versículo 21, sigue la vida justa y misericordiosa, porque al perseguir estas virtudes recibe como recompensa vida, justicia y honra. Vimos que el impío es negligente, es perezoso. No levanta sus manos para trabajar, desea y nada obtiene. Todo el tiempo está codiciando, pero no mueve un solo dedo para obtenerlo. Todo el tiempo está deseando vencer su pecado, pero no hace nada para mortificarlo. En cambio, el justo no detiene su mano para trabajar. Un buen cristiano es diligente en su trabajo. Un cristiano mediocre en su trabajo es una contradicción. El creyente es diligente, es buen administrador de los recursos, del tiempo, pero no solo trabaja, sino que comparte con el necesitado. Es generoso, pero es trabajador. Ordena sus caminos cuando es aconsejado y advertido. Podría preguntarte entonces en esta noche, ¿qué características te describen mejor? ¿Persigues las características del justo? ¿O se manifiestan con fuerza las debilidades del impío? Dice el escritor que el diligente gozará de abundancia, pero el impulsivo pobreza. Ojo con esto. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos de nuestros impulsos? Por eso el texto inició diciéndonos, cuidado, deja que sea el Señor quien pese tu corazón y no te muevas por los impulsos, porque los impulsos te conducen a la pobreza. El capítulo nos habla también acerca de la disciplina. Y el versículo 22 también habla de la sabiduría con la que el sabio conquista una ciudad. Primero, nos dice que la disciplina es necesaria y que cuando éstas se administran el escarnecedor, note que no es que produzca un cambio en el escarnecedor, sino que aquellos que observan que el escarnecedor, ¿recuerdan qué es escarnecedor? Burlador, aquel que se burla de Dios, aquel que se burla de lo justo, aquel que se burla de lo piadoso, ese será castigado. Y el simple, es decir, el ignorante, el inmaduro, al ver justamente la corrección sobre el escarnecedor, ganará sabiduría. Pero en cambio, cuando el sabio es disciplinado, se hace más sabio.
Hermanos, por eso la disciplina hay que ajustarla y ejecutarla diligentemente. Cuando en un hogar tenemos varios hijos, cuando disciplinamos a un hijo cuando comete la falta, no solo él se beneficia, sino los demás hijos que están observando esa disciplina. Pero cuando un hijo hace lo malo y no lo disciplino, los demás hijos van a pensar que pueden hacer lo mismo. Cuando la iglesia administra disciplina, no solo está haciendo un bien a aquel que disciplina, sino que está enseñando sabiduría al resto de los miembros de la iglesia para que se aparten del pecado. Pero cuando un miembro de la iglesia no es disciplinado, los demás miembros pensarán que pueden hacer también lo malo. Así que la disciplina es una muestra de amor porque hace sabio al sabio, instruye al ignorante, aunque el escarnecedor muchas veces no reciba ningún beneficio. Dice también el capítulo: ay de aquellos que acumulan riquezas con mentiras. Hay de aquellos que se valen de muchos medios perversos para obtener sus fines. Al final, todo esto será disipado. Son riquezas fugaces. Todo esto será llevado por el viento. Conseguir algo a través del engaño es conseguir una riqueza fugaz. Pero la pobreza no solo viene por tratar de conseguir riquezas a través de mentiras. La pobreza viene cuando damos un excesivo lugar al ocio, al vino, al placer, como dice ahí, a los ungüentos. Aquel que se deleita simplemente en la búsqueda de placeres será alcanzado un día por la pobreza. La pobreza tiene una fuerte relación con la pereza, pues el perezoso solo desea cosas, pero nunca se mueve para conseguirlas. Muere, dice el verso 25, sin hacerlos realidad, pues no usa sus manos para trabajar. Generalmente el perezoso es codicioso. Y el perezoso siempre le está reclamando a los demás porque no lo ayudan, porque no le dan. Es que si tú me amaras, me ayudarías. Es que si la iglesia me amara, supliría mis necesidades. El perezoso siempre está pidiendo. En cambio, el diligente hará todo lo que esté a su alcance para no ser una carga para aquellos que le rodean. Porque tiene manos para trabajar y entiende que Dios es su proveedor. Cuidado con alimentar al perezoso, porque el perezoso es como la sanguijuela, nunca se llena, nunca se sacía. Y vuelve a dar una advertencia a la mujer. Recuerden que el hombre ha sido fuertemente también corregido, pero vuelve y dice: mujer, sé sabia, mujer, no seas rencillosa. Imagínense este cuadro: es mejor vivir solo en un rincón de una azotea, expuesto al sol, expuesto a la lluvia, que en una casa preciosa con una esposa que todo el tiempo está buscando pleitos. Mujeres, crezcan en piedad y apártense de un corazón contencioso que todo el tiempo busca razones para tener pleitos. Por eso Pedro le dice a las mujeres: mujeres, ganen a sus maridos no con sus muchas palabras, sino con una conducta piadosa que refleje el carácter de Cristo. Pero también dice, versículo 19, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que todo el tiempo se queja y busca pleitos. Esto es una gran responsabilidad entonces a la mujer.
mujeres, Dios les ha provisto de un carácter especial para ser la ayuda idónea de sus esposos. Pero una mujer puede alejarse con facilidad de este propósito cuando cae en un estado de queja continuo y pleito. Y mucho más cuando estas quejas y estos pleitos son por motivaciones pecaminosas. Pero no puedo dejar acá porque hay que hacer una nota de balance y sé cómo es el corazón del hombre, ¿cierto? Que el hombre va a decir, si ve mi hija, si escucho al pastor, deje de darme cantaleta. Sí, pero el hombre también tiene una responsabilidad. Pues cuando el hombre administra también de forma inadecuada su autoridad, también exaspera a la esposa. Así como al padre se le dice, hijo, no, padre, no exasperes a tu hijo, es decir, autoridades no exasperen a aquellos que están bajo autoridad. Ese principio de autoridad que está ahí también aplica para el marido y la esposa. Esposo, una mala administración de la autoridad exaspera también a la esposa y hace que asuma una actitud cantaletosa. El capítulo nos invita en el verso 13 a prestar atención al pobre, al necesitado. ¿Sabían que en la iglesia siempre habrán pobres? Yo no sé qué hace la teología de la prosperidad con estos pasajes cuando le dice a la gente, si tienes pobreza en tu casa es porque tienes un pecado oculto y Dios no está contigo. No, hermanos, la Biblia dice que siempre habrán pobres entre nosotros y aún excelentes creyentes. ¿Para qué? Para que hermanos que han sido beneficiados con bendición abundante de Dios puedan mostrar el amor de Dios al ayudar al necesitado. Y cuando un hombre escucha al pobre para ayudarlo, al pobre, no al perezoso, no al negligente, por eso lo diferencia. Al pobre, a la persona que ha llegado en un estado de necesidad, no por negligencia. Cuando lo escucha, este será escuchado por Dios cuando pase necesidad. Pero cuando alguien teniendo cómo ayudar al pobre no lo escucha, no será escuchado cuando esté en necesidad. También hace una invitación a que demos, dice el versículo 14, pero a que demos en secreto. Cuando damos un regalo en lo secreto, la ira puede ser aplacada, pero cuando intentamos sobornar con nuestros presentes, esto enciende la ira de aquel que le damos, y los esposos entienden esto perfectamente bien. Cuando usted lastimó a su esposa y trata de ir a calmarla con un ramo de flores, eso no va a apaciguar su enojo, eso va a encender su ira, porque va a sentir que está tratando de manipularla con un presente. Lo que está diciendo es, cuando has causado la ira del otro, da un presente, intenta solucionar la situación, pero en secreto, no tratando de usar la situación para ganarte reconocimiento ante las personas. Hazlo en secreto. Porque cuando lo haces en público para mostrar una bondad que no tienes, eso enciende mayor la ira. Por eso vemos como muchas serenatas en la calle terminan en un baldazo de agua, porque es un intento ilegítimo de apaciguar la ira de manera pública. Cuando hemos dañado a alguien, la ira se soluciona en lo secreto, con prudencia y con tacto, no haciendo cosas llamativas para tratar de apaciguar el enojo, porque en lugar de apaciguarlo, le echamos más leña al fuego. Versículo 23 nos anima a ser prudente con tus palabras. Por favor, roguemos a Dios que ponga centinela en nuestra boca, porque cuando somos prudentes con lo que decimos, nuestra alma es librada de la angustia. Pero cuando somos imprudentes para hablar,
estamos sometiendo a nuestra alma a penosas angustias, sufrimientos innecesarios, de los cuales podríamos ser librados simplemente ¿cómo? Con la prudencia. Hermanos, podemos entonces terminar este capítulo concluyendo lo siguiente. Hay un claro contraste entre el impío y el justo. Y estos beneficios de la vida justa están al alcance de todos nosotros, solo en la persona de Jesús. Es en Él que podemos ser esos administradores que debemos ser. Es en Él que podemos ayudar al necesitado. Es en Él que podemos ser prudentes al hablar. Es en Él que podemos alegrarnos en lo justo en lugar de incomodarnos por ello. Pero a menos que estemos en Cristo, nuestro corazón estará inclinado a lo malo. Seremos malos administradores. Estaremos corriendo siempre tras los placeres temporales de este mundo. Mientras estemos sin Cristo, en lugar de caminar con la sabiduría, caminaremos hacia nuestra destrucción y hacia la muerte. No tienes por qué seguir viviendo bajo los efectos de una vida impía. Ven a Cristo, para que en Cristo puedas ser librado de esta penosa condición. Pero todas estas advertencias del carácter del justo también tienen que ser tenidas en cuenta por aquel que ha creído, porque una y otra vez podemos vernos tentados a dirigirnos hacia ese camino. Mujeres, qué gran responsabilidad les ha sido dada, pues su buen testimonio y su vida de piedad hará que aún un esposo inconverso pueda tener testimonio del Evangelio con su conducta y pueda llegar a creer para salvación. Pero cuando decimos que la Biblia llama a la mujer a que no sea cantaletosa, quiero hacer una nota aclaratoria. No significa que la solución es callar y no expresar lo que se siente. La mujer peca cuando es cantaletosa, pero también peca cuando calla y no expresa sus sentimientos en toda piedad y sabiduría, porque entonces su silencio la hace cómplice del pecado de su esposo, la hace cómplice por no advertir el error a su esposo para que éste pueda arrepentirse de su maldad si es creyente. Apartaos de la cantaleta, pero ese silencio extremo también es pecado. Debemos aprender a hablar de manera adecuada, en la forma adecuada, en el momento adecuado. Por favor, no tratemos de comprar a Dios con sacrificios, con esfuerzos, para que nos permita seguir viviendo en la manera en la que estamos viviendo. Él pide de nosotros una vida de sincera obediencia. Señor, muchas gracias te damos por este capítulo que ha refrescado nuestra memoria respecto a muchas solicitudes que has hecho en los textos anteriores. Hoy nos recuerdas que eres soberano, pero que nosotros somos responsables. Que tú tienes el poder, pero nosotros tenemos el deber de usar los medios que nos has provisto. Concédenos una boca que habla con sabiduría. Ayúdanos a apartarnos de toda conducta impía que sea abominable a tus ojos, y que en Cristo podamos vivir de esa manera justa y recta de la cual hoy aprendimos a través de este capítulo de Proverbios. Gracias, Señor, porque hay una sola razón por la que hoy nos deleitamos en lo justo y en lo piadoso. Es que un día, mientras nosotros íbamos corriendo rumbo a nuestra destrucción, tú soplaste vida en nosotros y nos diste un corazón que ahora se deleita en obedecerte. Por favor, llévanos con bien a casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.